Buenas tardes. Eh, en vista de que no hay participantes en la clase, voy a dar inicio y la clase quedará grabada, pero sí quiero hacerles la observación de que para la próxima clase asistan, porque con ello ustedes pueden aclarar las dudas y así poder hacer las actividades que tengan pendientes. Vamos a ver lo que es la inspección de obras. El término de inspección de obras civiles resulta bastante importante y conocido en el campo de la ingeniería civil y la arquitectura. Esto se debe a que la supervisión de obras puede ser un factor determinante tanto para el éxito como para el fracaso del proyecto, además de las complicaciones que deben ser resueltas desde el punto de vista de diseño general y estructural. Existe una gran cantidad de situaciones que deben ser supervisadas en obras, las cuales de no inspeccionarse correctamente generarían problemas en las construcciones independientes del diseño o de los materiales empleados. El profesional que desempeña el trabajo de supervisor de obras se enfrenta no solo a problemas de carácter técnico, sino también a conflictos generados por la interacción humana, además de las competencias necesarias para afrontar los problemas de carácter técnico y humano. El supervisor debe contar con un conjunto de valores y actitudes positivas para un adecuado desempeño en su labor. Para poder comprender cuán importante es la inspección de obras civiles, es necesario conocer su definición. La inspección de obras civiles abarca el control sobre la totalidad de la calidad en una obra, vista esta como un todo, así como también el control de la calidad de los materiales empleados, verificando que los equipos, la mano de obra y servicios se empleen con la suficiente racionalidad, cumpliendo las especificaciones técnicas pertinentes y las normas de seguridad industrial. Ahora podemos ver aquí en el control técnico algunos elementos como los planos, especificaciones, memoria descriptiva, cronograma de ejecución, materiales, equipos, mano de obra, control de calidad, pruebas y ensayos de laboratorio, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer un control técnico con estos elementos? En el control administrativo, los elementos serían presupuesto, análisis de precio unitario, actas, evaluaciones, variaciones de precio, cuadro de cierre y curva de inversión. Ya hemos estudiado hasta los momentos que los cómputos métricos, que es la materia que estamos usando, van a estar especificados en el presupuesto de la obra. Las inspecciones técnicas. Al desempeñarse como un inspector, el profesional actúa como representante del ente contratante ante el contratista y ante los beneficiarios de la obra. Este tipo de servicio involucra la inspección técnica, cuyo objeto es garantizar que la obra se ejecute de acuerdo con los planos y especificaciones, requiriéndose en la mayoría de los casos servicios de apoyo, como la ejecución de ensayos de control de calidad, mediciones o levantamientos topográficos, ¿verdad? Con esto podríamos nosotros, con estos elementos, hacer una buena inspección técnica de la obra, tanto como ingenieros civiles como arquitectos están bien documentados para poder realizar una buena inspección técnica, ¿verdad? Con estos elementos que estamos estudiando hasta el momento. Y cada uno de los profesionales pueden ejercer esta labor, tanto los arquitectos como los ingenieros, ¿verdad? Esto ha cambiado un poco, ¿verdad? Porque antes se pensaba que el arquitecto solamente estaba capacitado para estar en sus oficinas con sus planos, ¿verdad? Pero ahora, últimamente, se han dedicado mucho a la parte de inspección también. Tenemos lo que es la inspección administrativa, que la inspección administrativa, la cual implica mediciones de obras, ¿verdad? Es lo que con respecto a las mediciones de obras, es lo que es los cómputos métricos, ¿verdad? Que estamos viendo, y la verificación del presupuesto, trámites de actas, control de programas de trabajo y autorizaciones de pago y evaluaciones al contratista. Firma de evaluaciones, las actividades necesarias para inspeccionar una obra deben responder a un proceso previo de estudio, donde se deberán determinar los factores incidentes para lograr una inspección eficiente y eficaz de acuerdo
con la obra que se va a ejecutar, ¿verdad? Ya nosotros al hacer una inspección, nosotros debemos como profesionales, ¿verdad? Hacer todo lo que corresponde, claro, con el auxilio de personal técnico también, como topógrafos, técnicos en construcción civil, que nos apoyan en darnos algunas mediciones y nosotros qué hacemos como inspección, verificar esas mediciones que nos están pasando los técnicos. Aquí podemos observar un plano, ¿verdad? Estamos estudiando donde podemos hacer lo que los cómputos métricos, ¿verdad? Dependiendo de allí las mediciones que tengamos allí en este plano, podemos hacer los cálculos respectivos de vigas de riostra, un plano de planta, ¿verdad? Las vigas de riostra, las fundaciones, todo podemos nosotros realizar lo que es los cómputos métricos. En el plano de ubicación y localización se representa la zona donde se ubicará la edificación y plasmará detalles como las calles, los lotes, las zonas peatonales y cualquier otro elemento que conforma el entorno urbano, ¿verdad? Allí podemos observar cómo es ese plano de ubicación, que es muy importante cuando nosotros realicemos las inspecciones, contar con todos los planos, ¿verdad? Es importante, y las especificaciones, ¿verdad? Porque no podemos hacer una buena inspección si no contamos con esos elementos. Aquí podemos observar en esta figura lo que es el plano de detalle, ¿verdad? Ahí está representada lo que es la fundación, ¿verdad? Aislada, una fundación aislada, que podemos observar la zapata, la zapata, ¿verdad? Que va en la parte de abajo de la fundación y la parte del pedestal, ¿verdad? Y esta parte que es la de viga de riostra. Ahí podemos observar en la figura, ¿verdad? Las partes que lo contienen. Aquí está también cómo se arma esta zapata aislada, ¿verdad? La estructura metálica, podemos observar lo que es la parrilla. En esta parte, observamos la parrilla, el pedestal, como es el armado de esta estructura metálica, que es muy importante para el soporte de la construcción. Aquí en este plano también, un plano de planta, podemos observar las fundaciones, ¿verdad? Cómo van ubicadas, ¿verdad? Cuántos elementos, cuántas fundaciones contiene el plano, ¿verdad? Y de allí podemos hacer lo que es los cómputos métricos, ¿verdad? Ya los cálculos tienen ya, antes del proyecto, el proyectista hace los cálculos respectivos y nosotros con estos planos podemos hacer lo que es la parte del cálculo, pero de los cómputos métricos. Quiero que tengan eso claro, pues, porque un cálculo estructural se hace antes de realizar el proyecto, ¿verdad? Y ya después que nosotros tengamos el proyecto, hacemos lo que son los cómputos métricos. Aquí podemos observar también lo que son el plano de instalaciones sanitarias, ¿verdad? Podemos observar allí lo que es las instalaciones sanitarias en sí, pues, agua blanca y agua servida, ¿ok? Van allí en este plano de instalaciones sanitarias. Ahora vamos a ver lo que son las normas y especificaciones técnicas. Son aquellas normas que se deben llevar a cabo antes, durante y luego de la construcción de la obra. Entre ellas se encuentran ejercer directamente en el lugar de la obra y en forma continua la inspección de todas las etapas de la construcción donde sea responsable. Estudiar y conocer a cabalidad los planes y especificaciones de la obra y comunicar y solicitar autorización para efectuar cualquier modificación al proyecto, coordinando con el proyectista de la misma y con el organismo ejecutor estas modificaciones al proyecto. No se pueden hacer modificaciones sin autorización del parte del proyectista, ¿verdad? Y coordinando con el organismo ejecutor. Solucionar cualquier diferencia de interpretación de los planos y especificaciones que se presenten antes y durante la ejecución de la obra, ¿verdad? Tenemos que solucionar. En una obra siempre va a haber lo que es el ingeniero o arquitecto inspector y el ingeniero o arquitecto residente, ¿verdad? Ya sabemos cuál es la diferencia.
entre cada uno de estos profesionales. Uno actúa como parte del ente contratista y el otro del ente contratante. Verificar en el sitio de la obra la totalidad de llevar a cabo lo indicado en los planos, ¿verdad? Analizar conjuntamente con la empresa contratista los programas de trabajo, supervisar la calidad de los materiales que se utilizan en la obra, realizando los ensayos necesarios para su certificación, así como de los equipos y la tecnología que el contratista utilizará en la obra, ¿verdad? Coordinar las diferentes actividades cuando hayan varios contratos a frente del trabajo en una misma obra. Evaluar las obras ejecutadas por el contratista y avalar las evaluaciones presentadas si están de acuerdo con lo establecido en el contrato, especificaciones y mediciones de campo de la partida ejecutada. Evitar en lo posible que terceros sean afectados o sufran daños en sus propiedades como consecuencia de la ejecución de la obra. Atender a terceros que sean afectados a causa de la obra en ejecución y notificar al organismo ejecutor de la situación presentada. Atender a terceros que sean afectados a causa de la obra en ejecución y notificar al organismo ejecutor de la situación presentada. Y velar por que la empresa contratista y su personal cumplan rigurosamente con las normas de seguridad e higiene industrial en el trabajo, tanto como para los trabajadores como para los terceros. Elaborar y firmar el acta de inicio de los trabajos. Exigir la contratación de un ingeniero residente o arquitecto residente. Coordinar con el proyectista y el ente contratante para prever con debida antelación las modificaciones que puedan surgir en la obra. Elaborar y firmar el documento de culminación de la obra. Elaborar, firmar y tramitar las actas de paralización y reinicio de los trabajos y los que deben levantarse en caso de prórroga. Llevar el libro de obras en un modelo elaborado por el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Llevar el control de la ejecución de las partidas de las evaluaciones de obra, entre otras, ¿verdad? Ya vemos toda la cantidad de actividades que podemos hacer nosotros como ingenieros y arquitectos, inspectores y residentes de obra. Ahora vamos a ver lo que es la memoria descriptiva. En arquitectura e ingeniería se define el proyecto como el conjunto de documentos tales como memorias, anexos de cálculos, planos, mediciones, presupuestos, pliegos de condiciones mediante los cuales se define el diseño del proyecto antes de ser realizado. A lo largo de un proyecto, en la memoria descriptiva se definen todas las características fundamentales del proyecto. Por ejemplo, los materiales, las instalaciones, las tecnologías empleadas y la justificación técnica del cumplimiento de las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable para cada caso. Vemos lo que son las partes de la memoria descriptiva. Ellas debe incluirse en la memoria descriptiva de un proyecto dependiendo del tipo de proyecto. No es lo mismo una memoria descriptiva de un proyecto básico, un proyecto de ejecución, un proyecto constructivo y un proyecto de detalle. Sabiendo que la memoria descriptiva es un documento informativo que debe contener la descripción y justificación de las soluciones técnicas adoptadas para el proyecto, debe contener tantos capítulos y apartados como divisiones o subdivisiones se hayan adoptado para su realización. Eso quiere decir que por ejemplo, la parte de instalaciones sanitarias tiene que tener su memoria descriptiva, la parte del plano de planta, donde está la distribución de la construcción, tiene que tener su memoria descriptiva cada uno, ¿verdad? Debe llevar la justificación de las soluciones técnicas, ¿verdad? Adoptadas para el proyecto. La memoria es el eje o línea central que sirve de base para el desarrollo del proyecto. Deberá reflejar los acontecimientos en un orden lógico temporal, tanto con las fases de planeamiento como en el proceso productivo. Deberá hacer referencia cuantas veces sea preciso al resto de los documentos que componen el proyecto, tales como los anexos y planos, para así facilitar la comprensión del lector. Ahora vamos a ver lo que es el presupuesto de construcción, que venimos viendo desde el primer corte, ¿verdad? Un presupuesto de construcción no es más que la obtención de un valor final de la obra proyectada cuando está terminada. Este coste total del proyecto se basa principalmente en las dimensiones de la obra a construir, materiales y los tiempos de trabajo empleados. Lo más usual es definir el presupuesto de construcción como una estimación del costo total de la construcción en la cual se desglosan costos parciales o partidas. La suma de todos estos costos parciales nos da como resultado el costo presupuesto de construcción. ¿Verdad? Ya lo hemos venido viendo a lo largo del
semestre, ¿verdad? Sobre lo que se desglosan, ¿verdad? Cada uno en renglones donde van lo que es el número de partida, la descripción, la unidad, cantidad y el total. En la confección del presupuesto se tienen que tener en cuenta los diferentes tipos de gastos o costos. Así pues tenemos los gastos directos y los gastos indirectos de la obra. Forman parte de los gastos directos de obra la mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra, los materiales con precios resultantes a pie de obra, la repercusión del importe de mermas de materiales producidos durante el transporte o su manejo, los gastos de amortización y de conservación de maquinaria y de las instalaciones, los gastos auxiliares como alquiler de pequeñas maquinarias, limpieza de escombros, etcétera, no se repercutirán en las diferentes partidas de obra, sino que se aplicarán a los gastos auxiliares con un porcentaje sobre el total de la mano de obra, ¿verdad? Los pasos para realizar un presupuesto de una obra completa serían los siguientes. Se tiene que obtener la mayor cantidad de información lo más detallado posible del proyecto, ¿verdad? Realizar el presupuesto de ejecución de la obra, que es el resultado obtenido de la suma de los productos de cada unidad de obra por su precio unitario. La unidad de obra se entiende como el conjunto de recursos materiales, mano de obra y o maquinaria. Esta puede ser medido y certificado como unidad de obra. Efectuar un resumen de costos por partida, prioridades de obras, movimiento de tierras, estructuras cubiertas, cerramientos y divisorias, pavimentos e instalaciones. Ok, ahora vamos a ver lo que son las fundaciones, ¿verdad? Las fundaciones, allí en la segunda actividad del segundo corte, que tienen una fundación como calcular los cómputos métricos, ¿verdad? Vamos a ver un poco de eso con otro ejemplo, por supuesto, y vamos a comenzar entonces dando una definición de lo que son las fundaciones. Las fundaciones son la base de cualquier construcción. Para su selección se deberán tomar en cuenta una serie de condicionantes que dependerán del tipo de construcción, como nivel de estabilidad del terreno, número de pisos de la edificación, etc. Las medidas mínimas que debes mantener en las fundaciones aisladas para garantizar la mayor estabilidad en la vivienda son, estamos hablando de medidas mínimas: pedestales, altura 1.5 metros, ancho y largo 0.30 metros. La zapata, altura 0.30 metros, ancho y largo 1 metro, ¿verdad? Para este ejemplo utilizaremos pedestales de 1.5 por el ancho 0.30 por la profundidad 0.30. Ahora, bien, para calcular el volumen de concreto en pedestal, el volumen de concreto en pedestal tenemos 1.5 metros por 0.30 metros por 0.30 metros, igual a 0.13 metros cúbicos. El volumen de concreto en zapata tenemos 0.30 metros por un metro, igual a 0.30 metros. El volumen de concreto para una fundación 0.13 metros cúbicos más 0.3 metros cúbicos era 0.43 metros cúbicos, que sería el volumen de concreto total en la fundación. Allí podemos observar, ¿verdad? También en la parte de la zapata y del pedestal. El acero de refuerzo se refiere al número de cabillas. Estas podrían ser de 5 octavos, de media, y para los estribos de 3 octavos.
Ejemplo, tenemos número de cabillas en pedestal, 4 cabillas de media pulgada. Altura del pedestal, 1.5 metros. Altura de la zapata, 0.30 metros. Amarre con las columnas, 0.20 metros, ¿verdad? Esto quiere decir que necesitamos 4 cabillas de 2 metros igual a 8 metros lineales. ¿Ok? Cada fundación aislada tiene sus valores. Los estribos van a 0.15 metros. Altura de pedestal, 1.5 metros. Altura de la zapata, 0.30 metros. Número de estribos sería 1.8, ¿verdad? Que es el total. Entre 0.15 metros va a ser igual a 2 estribos. En este ejemplo, la longitud del estribo sería 1.10 metros lineales. Metros lineales en estribo va a ser 1.10 por 12, que serían 13.2 metros lineales. Bueno, ahora tenemos un proverbio, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Proverbios 1.7. Y gracias por su atención. Espero que cuando venga la próxima clase puedan asistir, porque así puede haber una retroalimentación que ustedes pueden también consultar todo sobre las actividades que tienen en la plataforma y poder hacer de la mejor manera sus actividades. Bueno, espero que para la próxima clase puedan asistir. De todas maneras, va a quedar grabada en la plataforma y ustedes pueden aclarar sus dudas también por medio del chat de la plataforma y por el WhatsApp del grupo. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima clase.